Hola crocheteras y crocheteros, el día de hoy les voy a enseñar a hacer estos lindos llaveritos. Sin antes recordarles que por favor se suscriban, que compartan y que dejen sus comentarios. Bueno, sin más que decir, empecemos. Lo primero que vamos a necesitar es un marcador, ojos de 5 milímetros, aguja lanera, algunos alfileres, hilo acrílico. En esta ocasión estoy utilizando para un crochet número 2, hilo de costura, napa siliconada o fibra siliconada. Bien, vamos a empezar a hacer la cabeza y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Vamos a hacer nuestro primer punto de la vuelta número 2. En la primera cadenita vamos a hacer nuestro primer punto bajo. Y vamos a colocar nuestro marcador. Ahora vamos a hacer 6 aumentos. Ahí sería nuestro primer aumento. Son 2 puntos bajos en un mismo punto. Nuestro segundo aumento y así vamos a hacer alrededor de toda la segunda vuelta. Aquí ya es mi último aumento y en total tengo 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 3 y vamos a hacer un punto bajo, colocamos nuestro marcador, vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Así alrededor de toda la vuelta número 3. Un punto bajo, un aumento. Vamos a repetir la secuencia hasta terminar. Y vamos a tener 18 puntos bajos. Este sería mi último aumento de la vuelta número 3 y tengo 18 puntos bajos. Ahora voy a hacer la vuelta número 4 y voy a hacer lo siguiente: un punto bajo, un aumento. Ahora me toca hacer 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. A eso voy a hacer alrededor de toda la vuelta, 2 puntos bajos, un aumento, y voy a terminar en 2 puntos bajos. Bien, aquí son mis 2 últimos puntos bajos y en total tendría 24 puntos bajos. En la vuelta número 5 voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento. Coloco mi marcador, 1, este sería el segundo, 2, 3 y un aumento. Así voy a hacer alrededor de toda la vuelta número 5 y voy a tener 30 puntos bajos. Este sería mi último aumento de la vuelta número 5. Ahora voy a hacer la vuelta número 6 y voy a hacer 2 puntos bajos. Ese sería el primer punto, 1, 2 y un aumento. A continuación voy a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Este sería nuestro aumento y así voy a hacer alrededor de toda la vuelta número 6. 4 puntos bajos, un aumento y vamos a terminar en 2 puntos bajos. 1, 2 y tendría 36 puntos bajos. Ahora voy a hacer la vuelta número 7 y en la vuelta número 7 voy a hacer 5 puntos bajos y un aumento. Coloco mi marcador en el primer punto. Ese sería el primero. 1, 2, 3,
4, 5 y un aumento. Así voy a hacer esa secuencia, 5 puntos bajos, un aumento alrededor de toda la vuelta número 7 y voy a tener 42 puntos bajos. Ese sería mi último aumento de la vuelta número 7. Ahora voy a hacer la vuelta número 8 y voy a hacer un punto bajo en cada punto. Voy a hacer 6 vueltas en total hasta la vuelta número 13 y voy a tener 42 puntos bajos. Vamos a terminar la vuelta número 13 y ahora vamos a hacer la número 14. La vuelta número 14 vamos a hacer 10 puntos bajos. Ese sería el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a hacer 3 aumentos. Un aumento, 2 aumentos y este sería el último aumento. 3 aumentos en total. Después de eso vamos a hacer 16 puntos bajos y vamos a repetir los 3 aumentos y al final vamos a hacer 10 puntos bajos. En total vamos a tener 48 puntos bajos en la vuelta número 14. Bien, aquí ya estamos en el último puntito de la vuelta número 14 y ahora vamos a hacer la vuelta número 15. ¿Qué vamos a hacer en la vuelta número 15? Vamos a hacer 48 puntos bajos, o sea, un punto bajo en cada punto. En total vamos a tener 48 puntos bajos. Bien, aquí ya estamos en el último punto de la vuelta número 15 y ahora vamos a hacer la vuelta número 16. En la vuelta número 16 vamos a hacer 10 puntos bajos, ese es el primer punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a hacer 3 disminuciones. Las disminuciones son tomando solo la hebra delantera. Ahí vamos, la segunda disminución y la tercera disminución. Luego vamos a hacer 16 puntos bajos. 16 puntos bajos. Vamos a hacer 3 disminuciones y vamos a terminar en 10 puntos bajos. Bien, aquí ya, y vamos a tener 42 puntos bajos. Este sería nuestro último punto de la vuelta número 16. Y ahora, antes de continuar, vamos a colocar nuestros ojitos. Los ojitos los vamos a colocar en la vuelta número 12 y 13. Contamos hasta la vuelta número 12, entre la 12 y la 13. Y lo vamos a centrar. ¿Se acuerdan de los aumentos? Eso va a ser una guía para que ustedes los ojitos lo pongan en el centro. Y los puntos de separación van a ser 8 puntos bajos, contando donde colocamos los ojitos. Aquí yo ya los puse. Y vamos a continuar nuestro proyecto. Bien, ahora estamos en la vuelta número 17. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución. Ese sería el primero, 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Así vamos a repetir durante toda la vuelta número 17 y vamos a tener 36 puntos bajos. Aquí ya estoy terminando la vuelta número 17 con nuestra última disminución. Vamos a hacer la vuelta número 18. Y lo que vamos a hacer es hacer el primer punto, colocamos nuestro marcador para no perdernos. 1, 2 puntos bajos, una disminución.
Así vamos a seguir esa secuencia, 2 puntos bajos, una disminución hasta llegar al final y vamos a tener 27 puntos bajos. Esta sería nuestra última disminución. Sacamos nuestro marcador y hacemos el primer punto de la vuelta número 19. Volvemos a colocar nuestro marcador y vamos a hacer un punto bajo, una disminución. Así durante toda la vuelta número 19 y vamos a tener 18 puntos bajos. ¿Ok? Un punto bajo, una disminución. Chicas, por favor, cuenten siempre sus puntitos para no perderse. Y vamos a tener 18 puntos bajos en la vuelta número 19. Esta sería nuestra última disminución de la vuelta número 19. Y antes de continuar, vamos a rellenar con nuestra napa, o también lo encuentran como fibra siliconada. En algunos países también lo llaman floca. Dime en los comentarios cómo lo llaman en tu país. Que esté así un poquito gordito, pero tampoco tan lleno, ¿ok? Para que no se les complique. Esta sería la última vuelta, que es la vuelta número 20. Y vamos a hacer 7 puntos bajos, una disminución. Esa es la primera. La segunda, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hacemos una disminución. Vamos a volver a repetir 7 puntos bajos y vamos a terminar en una disminución. Aquí sería nuestra última disminución y vamos a tener 16 puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer es un punto deslizado para asegurar y vamos a dejar un buen pedazo de hebra para coser al cuerpo. Ahora vamos a continuar haciendo nuestra orejita. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico y hacemos la segunda vuelta. Hacemos nuestro primer punto y colocamos nuestro marcador. En ese puntito vamos a colocar nuestro marcador. Vamos a hacer 6 aumentos. Ese sería nuestro primer aumento, segundo aumento, así vamos a hacer 6 aumentos alrededor de toda la vuelta y vamos a tener 12 puntos bajos. Bien, aquí ya estamos en nuestro último aumento. Ahora nos toca la vuelta número 3 y vamos a hacer un punto bajo, colocamos el marcador, un punto bajo y un aumento. Ese sería el primer punto, ahora nos toca un aumento. Y seguimos la secuencia, un punto bajo, un aumento. Así vamos a hacer alrededor de toda la vuelta y vamos a tener 18 puntos bajos. Ahora sí, este sería nuestro último aumento y vamos a empezar a hacer la vuelta número 4. La vuelta número 4 vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo y vamos a tener 18 puntos bajos. Bien, aquí estamos terminando la vuelta número 4 y ahora nos toca la vuelta número 5. Y en la vuelta número 5 vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Esa sería nuestra disminución. Volvemos a repetir un punto bajo, una disminución. Así vamos a hacer durante toda la vuelta número 5 y vamos a tener 12 puntos bajos. Nuestra última disminución y vamos a hacer un punto deslizado y vamos a dejar un buen pedazo de hebra. En total vamos a hacer 2 orejas igualitas, pero siempre dejando un pedazo de hebra para poder coser a la cabecita. Yo ya tengo hechas mis 2 orejitas y bien, vamos a continuar haciendo los cachetitos en color rosa.
vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a cerrar y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a dejar un pedacito de hebra. Si en todo caso no quieres coserlo, puedes pegarlo con silicona fría o caliente. Escondes los hilitos hacia atrás con tu aguja lanera. Yo en este caso ya los escondí, los he cortado chiquitos porque los voy a pegar, no los voy a coser, los voy a pegar. Ahora voy a hacer el interior de las orejitas, también en color rosa. Y voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero en esta ocasión no voy a cerrar el anillo mágico, o sea, no voy a cerrar totalmente. Lo voy a dejar así como, va a quedar como una media luna. Igual voy a llevar el hilo hacia atrás. Si en caso no lo quieres coser, puedes pegarlo. ¿Ok? Eso va a ir dentro de la orejita. Yo aquí ya he hecho 2 y como les he dicho, yo los voy a pegar. Bien, aquí voy a colocar mis orejitas más o menos a la altura de la vuelta número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a colocar ahí mi alfiler y voy a, con la ayuda de los alfileres para que no se les mueva. Así voy a colocar mi otra orejita. Más o menos a la altura de la vuelta número 5. Y con la hebra de las orejitas van a coser. ¿Ok? Yo ya aquí ya las cosí, ya pegué los cachetitos, el interior de las orejitas. Pero, una cosa más, por favor no corten las hebras que cosieron, con las que cosieron las orejitas. Pónganlo hacia atrás, las 2 hebras en un mismo punto. Ya les voy a enseñar por qué. Ahora vamos a hacer la naricita. Vamos a hacer la nariz. Aquí yo he puesto más o menos unas 5 o 6 hebras de hilo de coser. Y voy a hacer como un triángulo. Si se dan cuenta, lo he hecho solamente en un puntito, porque es una naricita pequeñita. Voy a formar como un triángulo. Con mucho cuidado, porque a veces el hilo de coser se enreda. Entonces tienen que tener paciencia. Que voy a formar un triángulo y lo voy a rellenar. Ahora van a ver. Así quedó. Y ahora vamos a hacer la boquita con el mismo hilo. Voy a bajar dos vueltas y le voy a formar como una sonrisita. Todo con el mismo hilo. Ok. Jalo un poquito y formo la sonrisita. Bien, así nos ha quedado, está quedando hermoso. Y para el otro osito, lo único que va a cambiar es su boquita. El patrón es tal cual, el mismo. Todo, absolutamente todo es igual. Ahora vamos a hacer la boquita del otro osito. Un anillo mágico de 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Ahora voy a cerrar y voy a hacer la segunda vuelta. En la segunda vuelta voy a hacer 3 aumentos. Coloco mi marcador y voy a hacer 3 aumentos. Un aumento,
2 aumentos, 3 aumentos y voy a hacer un punto bajo. Voy a volver a repetir 3 aumentos y un punto bajo. Este sería nuestro último aumento y nuestro punto bajo. En total vamos a tener 14 puntos bajos. Vamos a cortar y dejar un buen pedacito de hebra. Como les dije, ustedes pueden coserlo o pueden pegar. Ahora con nuestra aguja lanera, más cerquita para que puedan visualizar mejor. Con nuestra aguja lanera primeramente vamos a saltarnos un puntito, ¿ok? Aquí pueden ver ustedes, el primer punto vamos a saltar, en el segundo punto vamos a ingresar por la parte de abajo y vamos a jalar un poquito y vamos a ingresar por arriba del último punto donde estuvimos, ¿no? Y vamos a formar como una cadenita. Entonces así el círculo, la boquita nos va a quedar casi perfecta, como ustedes pueden ver. ¿Ok? Pueden pegarlo con silicona caliente o silicona fría, o también coserlo. Y así nos va a quedar. Ustedes bordan la naricita y la boquita. Y nos vemos en la segunda parte.